se anem a començar, no? Estamos aquí de nuevo. Venga, un altre aplaudiment per als A ver, presentadors. que ya no somos institucionales, ¿eh? Ya no somos institucionales. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos, a todas las autoridades por venir. También muchísimas gracias a todos vosotros, que el día nos acompaña. Estábamos hablando que hace 2 años, en las anteriores, estábamos tomando el sol. Hoy un día horrible. Así es. Así que gracias por venir, porque eso hace ver la buena comunidad que somos. O sea, estamos aquí en el TEM, nos han cambiado el espacio, parece que seríamos artistas aquí. Y bueno, Fran, después de tantos meses de trabajo, Ahora toca disfrutarlo, ¿verdad? hay que disfrutarlo. Muy bien, y siguiendo en el capítulo de agradecimientos, como no, nos gustaría agradecer a las empresas que patrocinan esta jornada y que año tras año siguen apoyándola, ¿no? Muchas gracias a EIPAR, SDA Grupo Nuncis, GETSA, Grupo Entorno Documental, Transcriptorium, IDCARE, GIR Controls, Actic, Barats, Guadaltel y Normadat. Con estas empresas y con los profesionales que los forman tuvimos ocasión ya ayer de charlar en el acto social, pero hoy también tenemos ocasión de conocerlos un poquito más a fondo. Así que nos espera una jornada muy interesante, ¿no, Yolanda? Sí. Hombre, o por lo menos eso hemos trabajado durante estos meses. Siendo del comité científico, tengo que decir que es súper interesante el programa, claro, es nuestro trabajo. Eso es. Muy bien. ¿Y alguien más? Yo quiero también darle las gracias. Pues adelante, por favor. Queremos darle las gracias también, como sabéis, desde el año anterior, o sea, de las anteriores jornadas, siempre somos FESAVID y queremos invitar siempre a una asociación. Las anteriores fueron los catalanes, en esta los vascos. Diría unas palabras en euskera, pero en Vitoria me dijeron que hablaba tan mal que parecía que estuviese hablando japonés, que Yanira, presidenta de ALDE, muchísimas gracias por acompañarnos y por participar también como comité científico. Bueno, nos aliamos esta vez con los vascos, en las anteriores con los catalanes. Pues parecemos el gobierno, ¿eh? Pero bueno, son buenos negociadores, ¿eh? No tienen fama de duros, pero buena gente. Muy bien, pero yo creo que ahora también es momento de que hagamos una pequeña reflexión, ¿no? De por qué estamos aquí y sobre todo por qué desde el comité científico hemos decidido volver a hablar de inteligencia artificial, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Hace 2 años podíamos entender esa jornada como una jornada ya muy necesaria, pero que entraba dentro de la exploración, algo que ya empezábamos a ver herramientas muy potentes y sobre todo que podían apoyarnos en muchos de los procesos o en muchas de las tareas que realizábamos como profesionales. Pero sí que es verdad que, como se decía en la presentación institucional, cabría preguntarse cuántos de los discursos que hemos leído han sido escritos por una inteligencia artificial, no desde el punto de vista negativo, sino como una muestra de que ya es una tecnología que está en nuestro día a día, ¿no? Muy imbricada. Pero decía que hace 2 años era una cuestión más exploratoria, hace 2 años era una cuestión más de acercamiento, pero en 2 años han pasado muchas cosas. Y sobre todo en 2 años, y especialmente en los últimos meses, la línea que separa lo que puede hacer y lo que no puede hacer la inteligencia artificial, pues se mueve constantemente, ¿no? Y cada vez yo creo que nos podemos atrever a decir que en el santuario humano, incluso en el santuario profesional de la información y la documentación, pues van quedando menos tareas, ¿no? Y tenemos que pensar en este profundo proceso de cambio, pues qué papel vamos a jugar. Porque si lo pensamos, como profesionales hemos estudiado y hemos también hecho muchos discursos alrededor de la abundancia de información, de la infoxicación, pero es que ahora hay un recurso que va a tender dentro de poco al infinito, que es el recurso de la inteligencia. Entonces, cuando ese recurso es tan abundante, cambian muchas cosas. Muchas más de las que ni siquiera podamos imaginar. Pero una principal, y que ya empezamos a verlo, cambia el mercado de trabajo. Hay muchas tareas que realizamos que ya no tiene sentido que las sigamos haciendo. Y esto es algo que nos plantea, como decía, pues una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque cuando cambia el mercado de trabajo, cambian muchas cosas. Y además, para muchos de nosotros, y especialmente los que estamos aquí, el trabajo no es solo una manera de ganarnos la vida, sino es algo que nos identifica, es algo que nos da propósito, ¿vale? Entonces, cuando eso cambia, hay algunos expertos incluso que hablan que empezamos a vernos en la necesidad de escribir un nuevo contrato social. No pretendemos con esta jornada dar una sensación de urgencia, dar una sensación, digamos, incluso de miedo, sino también de advertir
que estamos en los inicios de un cambio muy importante y que, sobre todo, con jornadas como esta y con reflexiones como las que vamos a escuchar hoy, estaremos más preparados, no para intuir el futuro, porque nadie puede hacerlo, pero sí para prepararnos mejor para él, porque a partir de las decisiones que podamos tomar, pues estaremos en disposición de poder afrontarlo con mayores garantías. ¿No? Yolanda. Muy bien, nuevo speech. Sí, bueno, ha sido un poco improvisado, ¿eh? No te teníamos como ponente. Sí. No, bueno, favor, y como también nos gusta mucho que estas jornadas sean inspiradoras, podemos lanzar una batería de preguntas, ¿no? Al aire. Porque hay muchos interrogantes, ¿no? Sí, muchos. Hay muchos interrogantes en el aire, entonces para dar un poquito de orden hemos preparado algunos que queremos compartir también con vosotros. El primero de ellos, o sea, son preguntas de cierto calado, ¿no? Pero que vamos a intentar no responderlas hoy, porque algunas pues, no tienen respuesta, pero por lo menos sí advertir o apuntar hacia una dirección de cambio, como decía, importante, ¿no? Que la primera sería que cómo podemos seguir siendo relevantes como profesionales cuando gran parte del proceso técnico ya es automatizable. ¿Quién decide hoy qué información es fiable en un ecosistema mediado por modelos de inteligencia artificial? ¿Nos estamos preparando para asumir responsabilidades en sistemas cuyo funcionamiento no controlamos del todo? Y si la IA automatiza el acceso al conocimiento, ¿cuál es entonces el valor de la mediación profesional? ¿Estamos influyendo en cómo se diseñan estos sistemas o simplemente somos usuarios, nos estamos adaptando a ellos? Y también, ¿estamos rediseñando nuestro papel en esta nueva realidad o dejando que otros la definan por nosotros? Estas preguntas van a estar sobrevolando a lo largo de toda la jornada. Vamos a ver muchas ponencias que nos van, insisto, a dar un poco de luz respecto de ellas. Pero bueno, creo que también tenemos que contar cómo vamos a estructurar esto, ¿no? Y algunas normas, algunas reglas que tenemos que Pero queremos antes, ¿no? Yo creo que falta una así chula, ¿no? ¿Qué falta? Ah, vale, sí, es verdad. Bueno, siguiente, por favor. Muy bien, bueno. No sé qué os parece o qué os inspira, pero bueno, este es un artista valenciano que además es muy interesante como su manera de expresar, ¿no? El arte y cómo influye. Queremos saber quién es Laia. Eso es. No, cuéntanos, Yolanda. Y ahora, antes de empezar ya lo último que os contamos, sabéis que estamos ya en época de prefallas. Ya sabéis que están las carpas ahí ya, en plena calle. Ya lo hemos visto ya. Sí. Las vamos a sufrir un poquito. Pero queremos también, pues eso, que invada un poquito el ambiente fallero en este espacio. Porque ya que son prefallas, pues que se note. Entonces, esta es información importante para ponentes y patrocinadores. Cuando queden 3 minutos para que termine vuestra intervención, sonará esto. Una pequeña mascleta. Que sonará. No os preocupéis, para la gente que sois de fuera, no os preocupéis. Es una mascleta, es unos petarditos así para que sepáis que solo quedan 3 minutos. Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Perfecto. Y antes, hacíamos esta reflexión respecto de los cambios que vienen. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de presente, porque también es importante que hace 2 años hablábamos en formas futuras respecto de la inteligencia artificial, cambiará, pasará, pero ahora ya tenemos que cambiar el tiempo verbal y hablar de presente, sobre todo de presente continuo, porque muchas cosas están cambiando. Entonces, vamos a ver al presente y al futuro, y para ver al futuro pues necesitamos gente como el ponente que viene a continuación. Así que si nos das unas pequeñas pistas sobre quién es. Presentamos con mucho orgullo, porque yo lo conozco personalmente, presentamos a David Alayón, experto en innovación y estrategia y una de las voces de referencia en el análisis del impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones. Cofundador de Innuba, acompaña a entidades públicas y privadas en procesos de transformación y participación de tendencias. Hoy nos ayudará a ampliar la mirada sobre la IA desde una perspectiva estratégica y humanista, aportando claves para reforzar el papel de los profesionales de la información en este nuevo contexto. David. Cuando quieras, David. Encendido ya. Hola a todos. La verdad que es un placer. Gracias a la organización por la invitación. Y es una responsabilidad abrir este evento y es una responsabilidad el enfoque que traigo. El título de la ponencia que tiene que ver con sustituidos o aumentados. Yo creo que ha habido varias preguntas que se han hecho previamente y también se ha puesto encima de la mesa una reflexión sobre si la IA nos va a sustituir o si nos va a ayudar, ¿no? En la charla de hoy os traigo básicamente 3 reflexiones sobre el pasado o 3 aprendizajes del pasado, 3 características del presente y luego 3 reflexiones o preguntas sobre el futuro.
Mi background, yo soy ingeniero informático y lo que siempre digo que he transitado, digamos, un camino hacia el mundo de las humanidades. Me gusta ahora aplicar la tecnología con una visión mucho más humanista y sobre todo siendo consciente del impacto que va a llegar a tener. No me considero tecnooptimista, yo soy optimista por definición sobre el futuro, pero soy optimista realista, me gusta decir, ¿no? Como que de alguna forma no soy naive, sino que intento entender el presente, entender los cambios, lo que está emergiendo y tener una visión lo más realista posible sobre el futuro. No creo que la tecnología vaya a salvarnos a todos, ¿no? Pero tampoco soy tecnocenizo. Es decir, no creo que de alguna forma la tecnología siempre vaya a peor y que de alguna manera el sistema o el mundo, justamente por una visión muy tecnocentrista, nos va a llevar a un mundo peor, ¿no? Dicho esto, la charla va a operar entre esas dos miradas, ¿vale? Voy a estar, yo creo que en un punto de equilibrio, pero va a haber cosas que a lo mejor os van a provocar sensaciones incómodas en vosotros. Y espero dar también rayos de luz, como reflexiones que apunten a un futuro mejor, ¿vale? Como digo, como han dicho previamente, voy a lanzar más preguntas que respuestas, pero espero al final daros una especie como de mapa que os puede intentar ayudar a tomar decisiones con respecto al futuro. Empiezo con esta frase que dentro de las cosas a que me dedico al mundo de la perspectiva. La perspectiva estratégica o el diseño de futuros tiene que ver con el estudio sistemático sobre el futuro, el presente y sobre todo los cambios que nos van a llevar, ¿no? Me encanta esta frase básicamente porque cuando se habla del futuro se habla muchas veces con cierta certeza y el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Voy a hablar sobre cosas de futuro, pero que sepáis que todos son, bueno, algunas son especulaciones y otras a lo mejor son reflexiones que a lo mejor son muy probables que vayan a ocurrir, pero nunca nadie puede asegurar que nada va a pasar específicamente de una manera concreta en el futuro. Pero os traigo también esta frase, que es de Theodore Reik, aunque se la asigna muchas veces a Mark Twain, que dice básicamente que la historia no es que se repita, sino que a veces rima. Por lo tanto, quiero empezar con 3 reflexiones sobre el pasado, porque estamos viviendo una revolución, se suele hablar de revolución industrial muchas veces porque se genera en industria y está vinculada a la tecnología, pero el impacto es a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel legal, a nivel medioambiental, ¿no? Y para sacar esas 3 características voy a lanzar breve recordatorio de las 3 revoluciones industriales, estamos en la 4ª que hemos vivido. La primera, siglo XVIII, surge, digamos, la máquina de vapor, empiezan los primeros ferrocarriles, hay un hito muy importante que es la máquina, ¿no? La máquina textil, con ciertas automatizaciones y sobre todo empieza a haber cambios sociales muy profundos. Se empiezan a generar las primeras fábricas, se empiezan a generar las primeras clases sociales como la burguesía industrial y el proletariado y de alguna forma empieza a surgir, digamos, la fabricación en cadena o en masa, ¿vale? La segunda revolución industrial surge principalmente por el motor de combustión, y empieza, digamos, a generar también mecanismos de comunicación a distancia. Surge el teléfono, previamente el telégrafo, y de manera surge una filosofía que es la cadena de montaje. Eso permite generar un cambio también muy disruptivo, que es, digamos, la fabricación real, industrializar, ¿no? Empiezan las urbanizaciones de manera mucho más rápida, empieza a haber una, digamos, producción que podemos llamar en masa o en cadena y empieza lo que es la globalización, ¿vale? La conexión y la distribución, incluso la deslocalización de la producción. La tercera revolución industrial que llega en el siglo pasado, en el siglo XX, está muy motivada por los microchips, por Internet, por la informática personal y, en definitiva, con la generación de una industria y una economía del conocimiento. Aquí es donde surge realmente la globalización real, sobre todo porque la Internet lo que básicamente nos permite es una conectividad que nunca antes se había podido generar, ¿no? Y vivimos en la 4ª revolución industrial. Es una extensión de la tercera, es una evolución de la tercera. Básicamente son tecnologías que parten de lo digital, como puede ser la inteligencia artificial, el Big Data, la fabricación 3D, por ejemplo, es una que está conectada, realidades virtuales o realidades mixtas, blockchain. Empieza a haber diferentes tecnologías con un potencial muy grande, muy transformador, y que de alguna manera empiezan a hibridar lo digital, que venía de la tercera revolución industrial, con lo físico, por medio, por ejemplo, de la robótica o de las máquinas autónomas, ¿vale? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Está por ver exactamente los impactos profundos que va a generar. Con esto en mente, quiero sacar 3 aprendizajes del pasado. ¿Qué significa? Son 3 patrones que se han repetido en todas las revoluciones industriales y que de alguna manera no nos debería sorprender que esté ocurriendo en esta. Puede preocuparnos, puede impactarnos, pero no debería sorprendernos. De alguna manera tenemos que intentar aprender del pasado para saber cómo operar en el presente, ¿vale? La primera es esta. Todas las revoluciones industriales han tenido, sí o sí, en un corto plazo, un desplazamiento o una destrucción de un porcentaje
elevado, por ejemplo, en ciertas industrias, pero en general un porcentaje de trabajos que se han quedado desplazados. Ha habido un shock social, ha habido un momento en el que oficios que llevan muy establecidos dejan de existir y ha habido una automatización de tareas consideradas como manuales o incluso rutinarias o parametrizables. En el medio plazo lo que ha pasado finalmente es que ha habido un incremento de la productividad de mercado, no tiene por qué ser personal, se han generado nuevos puestos de trabajo, nuevas industrias, nuevos profesionales y de alguna manera ha habido una especie como de estabilización de esas nuevas industrias o esa visión de lo profesional. ¿Vale? Ha pasado sistemáticamente en todas las revoluciones industriales, podemos intuir que la que estamos viviendo o podemos ya ver reflejados ciertos cambios, ¿no? Todas las revoluciones industriales han pasado por lo que podemos llamar el salvaje oeste, es decir, un momento de desregulación masiva, un momento en el que hay nuevos agentes que operan, empieza a haber una desigualdad muy grande porque hay diferentes entes, ¿no? Corporaciones, organizaciones, instituciones que adquieren una ventaja competitiva y de alguna manera se genera una tensión política, tensión social. Con el tiempo, en el medio y largo plazo, eso de alguna manera se estabiliza. Es decir, hay nuevas regulaciones, por ejemplo, laborales, hay nuevas instituciones que generan una nueva normalidad y luego, por ejemplo, hay reformas laborales, estructurales. No lo he dicho anteriormente, pero en la primera característica, el bruto de trabajo que se ha generado históricamente en el medio y largo plazo después de una revolución siempre ha sido mayor, ¿vale? Lo que a veces se dice o se dice poco es que es diferente. Es decir, los retos que hay en las revoluciones industriales, al final es la transición, el tránsito de un estadio a otro. Y la tercera característica tiene que ver con la visión de futuro. Cuando surge una nueva revolución industrial, lo que surge, siempre ha surgido y ahora sigue siendo igual, es que hay una visión distópica del futuro. Hay miedo a la deshumanización, hay una nostalgia, por ejemplo, del pasado, un pasado idealizado que nunca fue, pero de alguna manera los acogemos a él para de alguna manera darle sentido, ¿no? o más seguridad al futuro. Y luego una polarización justamente por el tema de la desigualdad de miradas, desigualdad de visiones, de puesta en marcha, de acción, ¿no? En el medio y largo plazo lo que suele ocurrir es lo de siempre, se estabiliza esa mirada de futuro, se genera una nueva visión, ¿no? Una nueva normalidad sobre hacia dónde vamos, se integra en la realidad cultural la tecnología. Podemos intuir que estas tres características ya están ocurriendo, pero han ocurrido en todas las revoluciones industriales, ¿vale? Por tanto, cuando entendamos el contexto en el que vivimos, lo dicho, puede impactarnos, puede sorprendernos. Puede generarnos frustración, pero no debería sorprendernos. Ha ocurrido, no hay patrones en el pasado que nos pueden ayudar a entender el presente y el futuro. Claro, estas características, cuando se den, dependen mucho del contexto en el que operan. Entonces vamos a intentar analizar tres características del presente, porque estos patrones del pasado depende de cómo es el presente. Hay una palabra alemana que es el Zeitgeist, ¿no? El espíritu de nuestro tiempo, que define características del momento que estamos viviendo. Y depende de ese momento, vamos a adoptar o entender esos patrones del pasado de manera diferente. La primera característica es esta, ¿vale? Cambios constantes, volatilidad extrema, nuevamente motivado por la tecnología. Vivimos en una especie de aceleracionismo tecnológico. Me gusta decir que las tendencias son tendencia. ¿Vale? Constantemente hay nuevas tendencias tecnológicas, cambios sociales, disrupciones tecnológicas, ¿no? Y parece que estamos cada vez más acostumbrados a simplemente pues, abrir una página web, abrir un medio de comunicación y de repente ver algo totalmente que pertenecía a la ciencia ficción y ahora de repente como que se empieza a normalizar, ¿no? Yo creo que, no sé si habéis seguido las noticias de lo que pasó en el último cuatrimestre del año pasado, pero digamos que había una nueva dimensión que es la robótica humanoide doméstica, porque hay en entornos empresariales o en entornos industriales ya se empiezan a utilizar robots humanoides, ya no solamente son brazos robóticos y sistemas, máquinas, digamos, antropomorfas, digamos, robotizadas, ¿no? Sino que ya empieza a haber humanoides que tienen el potencial de entrar en nuestras casas a ayudarnos, ¿no? O ayudar a personas mayores o ayudar. Esto parecía ciencia ficción hace relativamente poco y de repente se normaliza, ¿vale? O entra en el mercado, hay una tensión, hay una especie de shock y poco a poco se irá normalizando, ¿vale? En cada una de las características voy a enunciar una ley, ¿vale? No es una ley física, no es que se cumpla siempre, pero sería como la ley de Moore, ¿vale? Algo que de alguna forma con patrones del pasado se ha ido cumpliendo y por lo tanto nos puede dar pistas de cómo podría ser el futuro. Esta es la ley de los rendimientos acelerados. Lo que viene a decirnos es que la aceleración de cambio no va a parar. ¿Vale? Y esto podemos considerarlo literalmente como una ley y además se puede entender. Las disrupciones que estamos viviendo a día de hoy parten de innovaciones del pasado y esas innovaciones parten de innovaciones de generaciones anteriores y de revoluciones industriales anteriores casi hasta el principio de los tiempos
¿vale? ¿Qué significa? Que esto sigue digamos, un crecimiento, no sé si exponencial directamente, pero sigue un crecimiento. Es decir, las disrupciones que estamos viviendo a día de hoy y las innovaciones van a generar cambios al futuro, que van a generar nuevas innovaciones, y esto no va a ser otra cosa que generar una especie de impacto o ola que va a ser cada vez más grande. Por lo tanto, nuestra expectativa no debe ser que, bueno, pues hay un techo y este aceleracionismo se va a detener, va a seguir creciendo. Vale. Eso es una cosa que, lo he dicho previamente, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe, pero hay ciertas constantes y ciertas variables que nos dan cierta probabilidad que algo va a ocurrir. Por lo tanto, esta es una de ellas. La segunda característica sería esta, ¿vale? Incertidumbre radical. Podemos hablar, por ejemplo, de complejidad extrema. No sé si habéis para alguna vez, se habla mucho de complejidad, vivimos en un entorno complejo, en un mundo complejo, en una organización compleja, lidiamos con retos complejos, pero ¿qué es complejidad? Me gusta mucho tirar de etimología de las palabras. No sé si habéis para alguna vez de dónde viene complejidad. Y viene básicamente de complexus o de complecti, que significa enlazar. Algo complejo siempre es un sistema. Cuando consideramos que un reto o una organización o algo es complejo, normalmente son diferentes piezas que están conectadas entre sí. Cuantas más agentes, más piezas, más nodos, más conexiones, por lo tanto mayor nivel de complejidad. Vivimos en el mundo más conectado de la historia. Eso yo creo que nadie lo puede dudar. Por extensión vivimos en el mundo más complejo de la historia. El volumen de información va tan rápido, lo que hace años tardaba meses o incluso años en recorrer una parte del mundo a llegar a, por ejemplo, a nosotros, algo que ocurría al otro lado, ahora está totalmente conectado. Una decisión de una persona en una parte del mundo puede generar una ola, digamos un efecto cascada, dominó, a generar un cambio muy disruptivo que nos afecta en nuestro día a día, por ejemplo, en la cesta de la compra, ¿no? Con el tema de la IA generativa o la IA en general pasa algo parecido. Se introduce un nuevo elemento con un potencial de disrupción en un sistema muy complejo totalmente conectado. ¿Qué nos lleva a esto? Incertidumbre. No sabemos exactamente cuál es el impacto. Podemos intuir el impacto de primer grado, pero ¿cuál es el impacto de segundo grado? ¿Cuál es el impacto en el tiempo? ¿Cuál es el impacto en diferentes industrias, en diferentes trabajos? Nadie lo sabe, no se puede saber. Salen diferentes estudios donde se hablan, por ejemplo, de volumen de puestos de trabajo que pueden ser impactados, nuevos puestos de trabajo que se van a crear. Nadie lo sabe. Ahí yo creo que estamos en un terreno totalmente especulativo. Lo que sí que podemos entender es lo que está pasando en el presente, ver de alguna manera qué está emergiendo y casi que operar y adaptarnos en base a ello. Al igual que podemos tener, por ejemplo, una mirada de futuro y decir, oye, esto no es que vaya a ocurrir, es que quiero que ocurra. ¿Qué tendría que hacer previamente para que ocurriera? Es una mirada muy, muy diferente, pero es la mirada desde el punto de vista de la complejidad. Dado que no podemos predecir el futuro y dado que no podemos anticipar con un grado de certeza lo que va a ocurrir, ¿qué es lo que podemos hacer? Experimentar, adaptarnos e intentar tener una mirada para empujar a lo que queremos que ocurra finalmente. Esto nos lleva básicamente a, en este mundo de complejidad y de incertidumbre hay un montón de organizaciones, un montón de empresas, incluso instituciones que están tomando decisiones muy drásticas, como grandes apuestas, que le están saliendo relativamente mal. No sé si conocéis el caso de Duolingo, la plataforma de idiomas, donde realmente cambió la estrategia a poner por delante de las personas la inteligencia artificial y ahora, bueno, aparte de que la calidad de los resultados y la calidad de las formaciones ha caído en picado, tiene ahora una campaña de desprestigio justamente que está haciendo que la aplicación se quede casi, bueno, que haya descendido mucho en usuarios, ¿no? Otro caso muy, muy claro es el de Klarna. Klarna es una empresa digamos, tecnológica, pero vinculada con el mundo financiero, sobre todo a nivel de medios de pago, y hizo un despido, hace un año y poco, un despido masivo, ¿vale?, de todo lo que tiene que ver con la parte de customer service, ¿no?, la parte que da servicio a los clientes. Curiosamente, 5 meses después tuve que contratar a más de la mitad de las personas que había despedido, no las mismas, otras, ¿no?, pero bueno, puestos de trabajo, básicamente porque había sobreestimado las posibilidades que tiene la IA en el corto plazo, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a la segunda ley, que es la ley de las consecuencias imprevistas. Es imposible saber con certeza lo que va a ocurrir en un entorno complejo. Y vivimos en un sistema muy complejo. Por lo tanto, la aproximación no es tanto predecir o anticipar de manera exacta, sino experimentar, tener una visión de dónde queremos ir, pero sobre todo experimentar, ver los cambios y adaptarnos. Hay un punto de tenemos que movernos, no nos queda otra, ¿vale? Y luego la tercera sería esta, ¿vale? Ambigüedad polarizante. Cuando una nueva... Siempre cuento esta anécdota. Los coches autónomos, ¿vale?, llevan más o menos con nosotros desde los años 2014-2015. Yo probé el primer coche autónomo, el Waymo de Google, en San Francisco en el 2015. Y recuerdo un ingeniero de Google que me decía, bueno, ya la tecnología está muy madura y en muy poco tiempo va a haber coches autónomos por las calles, ¿no?
Parece que no. Bueno, no se equivoca al 100%. Muchos coches que tenemos tienen grados de autonomía. Es decir, ya de alguna forma operan casi como teléfonos móviles, donde tienen un sistema operativo donde los pueden actualizar para intentar incrementar el nivel de autonomía. Pero no vemos en nuestro día a día, en nuestra normalidad, coches conduciendo sin conductor. Salvo que estéis en San Francisco, donde hay una penetración muy grande de robotaxis. Y Waymo acaba de anunciar hace muy poquito que va a abrir en Londres. Entonces, que es un hito muy importante porque es la primera, digamos, ciudad europea o con una regulación europea donde se va a abrir un servicio de taxis autónomos. En cualquier caso, una nueva tecnología con un nivel de disrupción como este lo que genera es un nuevo paradigma. Es decir, ya no es la tecnología, es lo que va a ser a nivel de laboral, económico, de hábitos. De alguna manera va a generar un nuevo sistema que va a chocar con el sistema existente. De hecho, va a generar, evidentemente, resistencias. Resistencias laborales, humanas, regulatorias. Y yo creo que son resistencias positivas, en el sentido de que al final, cuando hay, digamos, lo que se puede llamar una resistencia productiva, es decir, que el resultado de esa resistencia, aunque va a causar dolor y va a causar frustración y va a generar un impacto negativo, lo que va a salir de ahí va a ser más positivo. El aceptar simplemente que lo nuevo que llega no se adopta sin ninguna mirada crítica, el resultado siempre va a ser peor. Va a existir ese punto, ¿no? Por eso me gusta mucho el tener criterio o mirada crítica y plantear que las cosas pueden ser diferentes, no aceptar simplemente lo que viene o no rechazarlo, porque también una cosa que podemos cometer el error es simplemente quedarnos inmóviles y simplemente rechazarlo. Creo que hay un baile en esa complejidad que nos puede llevar a un futuro mejor, ¿no? Y llegamos a la tercera ley, que es la ley de la liminalidad. Un contexto liminal es un contexto donde un nuevo paradigma llega, ¿vale? Y se intenta instaurar y el paradigma existente no termina de irse. Y vivimos en un mundo liminal. Vivimos un mundo donde muchos paradigmas nuevos intentan entrar a todos los contextos, muy motivados sobre todo por la tecnología, pero los paradigmas existentes no terminan de irse. Por lo tanto, confluyen en una realidad de tensión constante, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, lo que nos dice esto es que debemos desarrollar un pensamiento liminal. Es decir, entender lo que viene, entender el valor de lo que está y que aún no se ha ido y de alguna manera casi como jugar y adaptarnos en ese doble, ¿no? Digo doble por si son dos realidades, pero pueden ser y vivimos en múltiples, ¿no? Pero de alguna manera no podemos ni quedarnos inmóviles y generar una especie como de escudo, eso no va a funcionar y la historia nos ha dado la razón, pero tampoco podemos aceptar lo que viene, ¿vale? No, de alguna manera, la característica, por definir el término, por definir el contexto, se suele llamar VUCA. No sé si de alguna manera conocéis este término, surge después de la Guerra Fría, se puso muy de moda en el año 2010, 2012, luego cayó en picado a nivel de uso y ha vuelto a resurgir. Lo que nos viene a decir es que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. De hecho, después del COVID parece que estas características se han intensificado y ha surgido un nuevo acrónimo que se utiliza sobre todo en el mundo empresarial, que es el BANI. Vivimos en un mundo frágil, un mundo incomprensible, un mundo no lineal, la causa y el efecto de las cosas no podemos detectarlo, y en un mundo que nos genera, o una característica que nos genera ansiedad, ¿vale? Yo siempre digo que a mí el BANI me da mucho bajón, entonces no lo utilizo. Vale, utilizo más el VUCA porque creo que podemos intentar navegar por la complejidad, podemos intentar dar luz o intentar anticipar, aunque sea con variables, ¿no? O probabilidades, lo incierto, pero esto sí, oye, sí es incomprensible y es frágil y pues apaga y vámonos, ¿no? Donde sí me quedo es con este término, ¿vale? Y creo que ese término acierta mucho en el mundo en el que estamos. Estamos en un tiempo postnormal, ¿vale? Una normalidad, un estado de estabilidad donde hay cambios, pero había grandes pilares que estructuraban las decisiones presentes porque sabías que iba a haber ciertas cosas en el futuro, de alguna manera eso ha desaparecido. Estamos en un tiempo postnormal, un tiempo de tránsito teóricamente en busca de una nueva normalidad. Los sistemas que de alguna forma nos refugiaban parece que fallan, las constantes que estaban ahí históricamente parece que no son tan constantes y empiezan a ser variables que dependen de diferentes fuerzas. Y de alguna manera lo que nos presenta la tesis de este libro es ¿qué pasa si no vamos a una nueva normalidad? ¿Qué pasa si esta es la normalidad? ¿Qué pasa si no vamos a encontrar un tiempo de estabilidad que nos dé estructura para tomar decisiones con un grado de certeza casi del 100%? ¿Qué tipo de herramientas tenemos que incorporar? ¿Qué tipo de conocimientos? ¿Qué tipo de habilidades? Esa yo creo que es la gran pregunta que debemos hacernos a día de hoy. Si hay un cambio de paradigma, no solamente incluso en una industria, sino en nosotros como profesionales. Entonces, claro, con esto que os he dicho, ¿vale? tres características o aprendizaje del pasado, 3 características del presente, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, lo que no debemos hacer es probablemente esto, ¿vale? De decir, bueno,
a mí no me ha tocado, en mi industria de momento tal, sí que me ha tocado, pero me estoy librando porque no estoy haciendo exactamente donde la IA está afectando. Esto es lo que no podemos hacer, ¿vale? Un buen amigo, Javier Recuenco, suele decir que los cambios disruptivos ocurren de alguna manera poco a poco y luego de golpe, ¿vale? Y ocurren básicamente así porque, y utilizo esta metáfora, los cambios disruptivos realmente son ríos subterráneos que no vemos. No vemos a no ser que estemos literalmente cavando y veamos por dónde están yendo. Y llega un momento en el que sale un geyser y nos explota, ¿vale? Y aquí viene la capacidad de anticipación. Pero como os digo previamente, tampoco podemos hacer esto. Tampoco podemos pensar que la IA va a resolver absolutamente todos los problemas del mundo y que de alguna manera tenemos casi como que ceder absolutamente en todo y acogernos, ¿no?, a la inteligencia artificial. Sobre todo porque, bueno, también lo que dice, ¿no?, esta expresión de que si solo tienes un martillo, todo lo que verás son clavos, ¿no? Entonces tienes que tener de alguna forma un set o cultivar un set de herramientas y habilidades quizá diferente. Pasado, presente, os quiero dar como 3 reflexiones sobre el futuro, ¿vale? Son 3 preguntas y os voy a dar ingredientes para pensar en ellas, ¿vale? La primera es esta de aquí. ¿Está la IA realmente, ¿no? Una de las personas que salió aquí decía que la IA está para quedarse. ¿La IA realmente está para quedarse o es una burbuja? ¿Vale? El tema de la burbuja es algo que suele surgir en conversaciones cuando se habla de la IA. ¿La IA es una burbuja? A ver, suelo decir que dentro de la IA... Yo suelo decir que la IA no es una burbuja o no hay sobreexpectativas dentro de lo que sería el contexto de la IA. Dentro específico de la IA sí que puede haber burbujas. Es literalmente como decir que en el año 2005 Internet era una burbuja y que no estaba para quedarse, ¿vale? Había demasiada inercia, demasiada inversión, demasiada adopción para que no fuera así. Pero dentro de lo que era Internet estaban las .com y eso era una burbuja. Entonces, dentro de lo que sería la IA, que es una tecnología que lleva nutriéndose desde los años 50 y probablemente en los últimos 20 años ha tenido una consolidación muy fuerte y ahora estamos enfrentándonos en los últimos 3 años a una nueva iteración que es la IA generativa, la IA como tal va a ser una constante de futuro. Lo que no sabemos es cómo. A lo mejor dentro de 10 años no será la IA generativa, a lo mejor no son los LLMs, a lo mejor ya no existe ChatGPT, pero tiene toda la pinta, y como digo, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe, hay altas probabilidades de que la IA vaya a estar ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que hay burbujas. Existe, por ejemplo, una burbuja de valoración bursátil. Por ejemplo, las empresas que de alguna manera han crecido de manera totalmente desmesurada a nivel de valoración de bolsa y es algo que no se alinea con los datos reales de la empresa, los beneficios, ¿no? No sé si conocéis esta gráfica. Esta es una gráfica que se utiliza mucho en el mundo de la innovación, que se llama el ciclo de la sobreexpectación de Gartner. Es una gráfica que lo que de alguna manera ilustra, y aunque no es 100% científica, pero de alguna manera nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Se suele decir que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Bueno, pues esto no siempre va a ser así, pero es útil para tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir es que cualquier tecnología surge, empieza a tener una adopción por la parte del mercado, empieza a tener una difusión por parte de influencers y medios de comunicación y genera una sobreexpectación por la parte del público en general. Esas expectativas no se ven, digamos, cuadradas con la madurez de la tecnología y empieza a caer en picado el uso, cae en lo que se llama el valle de la desilusión y luego vuelve a salir a un entorno de madurez, ¿vale? La IA generativa está ahí, está cayendo el picado desde el pico que tenía hace más o menos 1 año y medio. ¿Esto qué significa? Que lo hemos normalizado en muchas cosas, que hemos visto que no era, digamos, la panacea para absolutamente todo, que de alguna forma los medios de comunicación lo habían hinchado y está de alguna forma cayendo. En ese valle de la desilusión está el metaverso, está blockchain, ¿vale? Pero saldrá. El tema de la IA básicamente, y sobre todo la IA generativa, es que lo que se dice, ¿no?, esto ya es especulación de futuro, es que entrará y saldrá del valle en 1 año. Es decir, no se va a quedar ahí, por ejemplo, con el metaverso, que tiene un recorrido a lo mejor de 7, 8 o 10 años, sino que saldrá relativamente rápida. Y luego, lo que a lo mejor no habéis fijado es que todos los puntitos que hay en esa gráfica son IA. Es decir, ese elemento que he señalado es la IA generativa, pero todo lo que hay ahí son herramientas o tecnologías vinculadas con la IA. Es decir, la IA está muy establecida. ¿Por qué se cree que la IA generativa va a salir relativamente rápido? Por el nivel de adopción. ChatGPT, yo creo que esto a lo mejor lo sabéis, ¿no?, alcanzó 100 millones de usuarios en 2 meses, pero es que 2 años y medio después, 3 años, tiene 800 millones de usuarios a la semana. ¿Vale? Y tiene un ecosistema alrededor de 4 millones de desarrolladores, hay una inversión muy fuerte por parte de grandes corporaciones como Microsoft, y eso solamente es ChatGPT. Si nos vemos en todo el ecosistema de la IA, hay una inversión muy grande, hay una adopción y hay una madurez tecnológica que va a estar ahí, ¿vale?
La expectativa es que más o menos en 3 años se multiplique por 4, por 5 el tamaño completo del mercado, que ya de por sí está creciendo de manera exponencial, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir o podemos intuir que la IA es una constante de futuro. No sabemos cómo va a ser en el futuro. Seguramente no sea como la conocemos a día de hoy. Eso es lo que no podemos predecir. Pero hay una variable ahí que se convierte en constante o alta probabilidad de que va a estar en el futuro. Bueno, y el tema de la regulación también es un tema importante. Cuando entran entes a intentar regular algo es por 2 motivos. O porque está muy establecido, porque la regulación siempre llega tarde, o está muy establecido o de alguna manera está creciendo de manera tan exponencial y tiene un poder de cambio o transformación tan grande que tiene que entrar, ¿vale? Y esa es otra señal de cambio que nos da pistas de que seguramente la IA vaya a estar ahí en el futuro. Segunda pregunta, segunda reflexión, ¿vale? Todo va a cambiar de manera profunda, realmente, vale, aceptamos que la IA va a estar en el futuro. ¿Va a cambiar nuestro trabajo, nuestro día a día de manera totalmente profunda o va a ser simplemente una moda pasajera que realmente vemos la disrupción pero luego se va a estabilizar y va a generar un cambio superficial? Vale. La pregunta, digamos que esta pregunta tendría una respuesta rápida que es depende. Depende de la industria, depende de los puestos de trabajo. Bueno, esto es una gráfica que publicó el Future Today Institute más o menos hace 1 año y medio, que lleva investigando tendencias en los últimos 25 años. Y fijaros, en esta gráfica en la línea horizontal son un montón de tecnologías con capacidad de disrupción, con capacidad de cambio real, ¿no? Y en la parte vertical vemos diferentes industrias. Los colores claritos operan, digamos, en el corto plazo y los colores más oscuros en el largo plazo. Lo que nos viene a decir es cuáles son las tecnologías que van a tener un impacto en industrias del corto a largo plazo. Podemos ver que hay 2 tecnologías que teóricamente tienen el potencial de transformar absolutamente todas las industrias en el corto plazo, y es la IA y concretamente la IA generativa. Esto lo que nos viene a decir es que la IA ya no solamente, como ha pasado en el pasado, es una tecnología que opera o va a afectar a una industria o un trabajo específico o un conjunto reducido, sino que tiene tal versatilidad y que va a estar integrada en tantas cosas que va a impactar absolutamente todas las industrias. Por lo tanto, aquí podemos intuir que los cambios que se van a generar no van a ser superficiales. Si vemos a nivel de adopción, esto es un estudio que lanza McKinsey todos los años y recogió datos básicamente de empresas donde más o menos en el año 2017 había un 20%, 20 y pico por ciento de adopción de la IA. Es decir, 20% de las empresas encuestadas utilizaban alguna herramienta que tenía algo de IA, ¿vale? En el punto en el que estamos ya se ha llegado a por encima del 80%. Es decir, de alguna u otra manera estamos utilizando IA en nuestra vida. Es decir, de manera consciente o de manera inconsciente. Por ejemplo, las herramientas que utilizamos para gestionar documentación, gestión del conocimiento, integran en muchos casos IA, ¿vale? Y la IA generativa ha pasado en el 2022, que nace realmente o llega a un público masivo, ¿vale? En muy poco tiempo ha llegado al 70 y pico por ciento, casi el 80%, ¿vale? Lo que nos viene a decir que la adopción no se va a detener y el cambio va a ser muy profundo. En este mismo estudio se ve, por ejemplo, que la expectativa, más o menos un 42% de las empresas y personas que están utilizando la IA de manera intensiva ven un cambio disruptivo o esperan que haya un cambio significativo dentro de su puesto de trabajo. Y luego probablemente otro 40 y pico por ciento piensa que va a haber cambios, pero se van a quedar en una cierta capa un poco más superficial. Es decir, menos del 15% o el 11% opinan que realmente no va a generarle un cambio. Y probablemente ese tipo de puestos de trabajo, los que de alguna forma profesionales que han dicho eso, pues bueno, pues están de alguna forma en industrias donde todavía a lo mejor no ven el potencial que tiene la IA, digamos, en el medio plazo. Digamos que en el corto todavía no les ha llegado. Así que podemos intuir que el cambio va a ser bastante disruptivo. A nivel personal, habilidades, competencias, conocimientos; a nivel organizativo, formas de trabajo, flujos, herramientas, tareas, ¿vale? Y termino con esta ley, que es la ley de Amara. Incluso en la gráfica anterior, esto nos pasa absolutamente a todos. Tendemos básicamente a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y subestimarlo en el largo. Es decir, creemos, por la sobreexpectación y por los medios de comunicación y nuestros propios sesgos, que todo va a cambiar el mes que viene. Y no es así. Pero todo en 5 años va a cambiar. Y esa dualidad es la que nos cuesta ver. De alguna manera decimos, oye, pues sí, parece que todo está cambiando, pero yo de momento entonces me olvido y ya lo retomaré en 2 años o en 3 años y ya me preocuparé. Y quizás sea tarde. Quizás sea tarde para realmente hacer un cambio necesario para adaptarse a los cambios que están ocurriendo. Entonces también ojo con esto, ¿vale? Porque podemos pensar, bueno, pues de repente sí, veo el cambio a mi alrededor, voy a intentar, pero bueno, no me voy a preocupar hasta dentro de 2 o 3 años cuando vea realmente el cambio real, quizá sea demasiado tarde, ¿vale? Entonces, contestando las preguntas anteriores,
la IA tiene pinta que está aquí para quedarse, tiene pinta que va a generar un cambio transformacional en los puestos de trabajo. Y me cuesta admitir esto porque me cuesta admitir la inevitabilidad de la IA, es decir, que la IA va a estar, pero creo que no nos toca, básicamente, nos toca aceptarlo básicamente por lo que hemos visto del pasado. Lo que podemos ajustar, luchar, digamos, promover es cómo va a estar, ¿vale? Pero hay suficiente adopción, inversión, inercia, expansión, como para que de alguna forma querer que va a estar ahí. Y llegamos a la última pregunta para cerrar la charla, y es esta. La IA entonces, vale, va a estar en el futuro, va a generar un cambio transformacional en casi todos los trabajos e industrias, aparentemente esa es la expectativa que hay, pero ¿realmente nos va a sustituir o nos va a ayudar o nos va a aumentar? Claro, cuando hablo de sustituir no me refiero a esto, ¿vale? No me refiero a IAs autoconscientes que entiendan que el ser humano es una especie de cáncer en la Tierra y nos vaya a aniquilar, ¿vale? Cuando me refiero a sustituir me refiero a algo bastante más sutil. Y para explicarlo utilizo esta gráfica. Vale, de hecho vamos a pararnos un momento en esta gráfica. Esta es una gráfica, es una adaptación que he hecho yo, pero es una gráfica que publicó un tipo que se llama Kai-Fu Lee hace unos 5 años, que era fue el director de inteligencia artificial de Apple durante muchos años y ahora es el director de inteligencia artificial del gobierno chino, porque es americano-chino y el responsable de toda la estrategia de IA de China. Y él básicamente lo que hace una división, que yo al principio no era muy, de alguna manera no estaba muy de acuerdo con esta división, ¿no?, de puestos de trabajo en cuadrantes. Pero sí que es porque estoy más en tareas, es decir, no creo que un puesto de trabajo como tal se pueda meter en un cuadrante, sino que hay tareas específicas. Pero sí que es cierto que hay puestos de trabajo que están llenos de una tipología o están representados por una tipología de tareas. Y de alguna manera hace esta división que, lo mismo, puede estar equivocada, no al 100%, sino puede tener ciertas equivocaciones, pero es útil. Es útil para darnos un marco de toma de decisiones. Lo que decía básicamente es que hay dos variables. Una variable que tiene que ver con complejidad o parametrización. Hay tareas de baja complejidad en el sentido que son muy parametrizables, son muy predecibles, son muy estructurables, y hay tareas de alto nivel de complejidad. Operan en entornos caóticos, no sabes muy bien exactamente cómo de alguna manera parametrizar eso para que un sistema informático inteligente lo pueda hacer, ¿no? Y luego un vertical que tiene que ver con la empatía y el contacto humano. Hay trabajos o tareas que de alguna forma están más orientados a una capa y contacto humano y otras que no. Si vemos este cuadrante con calma, el cuadrante, o esta gráfica, el cuadrante inferior izquierda, y esto nos puede doler, pero si cogemos los aprendizajes del pasado y lo que está pasando en el presente, es el que de alguna manera se va a automatizar. Todo aquello que sea parametrizable, altamente probable, rutinario, repetitivo y que de alguna forma no tenga ningún tipo de contacto humano, se va a acabar automatizando. Y lo hemos visto históricamente que se ha repetido. De hecho, si nos vamos a la primera revolución industrial o la segunda, los trabajos repetitivos eran principalmente manuales, lo que de alguna forma las herramientas, ¿no?, las máquinas sustituyeron. Pero la revolución que estamos viviendo ahora es principalmente cognitiva. La IA generativa afecta principalmente a algo que nunca había sido afectado por la innovación o por la tecnología, que eran las tareas cognitivas de la industria del conocimiento. Y estamos ahí. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa. Todos los avances que está viendo en la parte cognitiva, con la IA generativa, de alguna manera está revertiendo en lo físico, es decir, en robots. Y no va a ser otra cosa que mejorar, digamos, la operatividad de los robots, lo cual va a volver a afectar en un plazo medio de tiempo de vuelta a tareas físicas con un nivel de complejidad mayor. Entonces, tenemos que ser conscientes que en ese cuadrante, ¿vale?, y de hecho yo creo que va a haber una migración poco a poco paulatina de humanos que si están en ese cuadrante, o industrias o puestos de trabajo u organizaciones que van a intentar buscar otra propuesta de valor. Porque en este caso en concreto, ya os digo, me cuesta hablar del futuro con ciertas certezas, pero hay mucha y alta probabilidad, sobre todo basado en aprendizaje del pasado y características del presente, que ahí va a estar la automatización real. La parte positiva es que en los 3 cuadrantes que quedan, que no son pocos, ¿vale?, aparte de haber un crecimiento, va a haber un aprovechamiento o una valoración de lo más humano o las características más humanas que tenemos. Si nos vamos al superior izquierdo, ¿vale?, baja complejidad, alta parametrización, pero luego un contacto humano, esta podría ser la gráfica, ¿vale?, donde el core de tareas se va a automatizar, todo lo que sea más administrativo, rutinario se va a automatizar, pero va a haber una capa por fuera humana de interacción que está
o va a estar vinculada sobre todo con el mundo de los cuidados, donde va a operar y va a crecer de manera exponencial. De hecho, se va a revalorizar un montón de características que históricamente o no se valoraran, o si se valoraban estaban invisibilizadas o no pagadas. Ahí va a haber un territorio espectacular de crecimiento, tanto a nivel de cuidados mentales, físicos, de personas mayores, o incluso ámbitos que a lo mejor están relacionados con el cuidado, como por ejemplo la enseñanza, que muchas veces ha pasado bueno, de una manera muy diferente y ahora parece que se va a automatizar, pero estamos viendo que no se puede automatizar. Se puede automatizar ciertas tareas, pero tiene que haber siempre una capa de contacto para que haya un desarrollo, ¿vale? Si nos vamos al cuadrante derecho, o los cuadrantes derechos, que me parecen los más representantes o los más representativos, es donde realmente va a estar la aumentación, ¿vale? Si nos vamos al inferior derecho, encontramos básicamente que hay tareas que se van a automatizar, pero hay gran parte de tareas que se van a aumentar. Es decir, va a haber una simbiosis, ¿vale?, entre humanos e inteligencias artificiales donde de alguna manera se van a aprovechar ambas características. Y si nos vamos al superior derecho, es donde realmente va a haber esa simbiosis real. Y son cuadrantes que incluso en ciertas industrias tienen poca representatividad y van a crecer de manera desmesurada, ¿vale? ¿Qué os puedo dar o qué clave os puedo dar de esos cuadrantes derechos? Bueno, en un mundo de altísima complejidad y en un mundo de complejidad creciente, los humanos, que históricamente parece que no hemos lidiado bien con la complejidad y no nos gusta o nos genera, pues tendremos que acostumbrarnos porque va a ser nuestro principal valor. Nosotros operamos muy bien en entornos no parametrizables, complejos, de alta incertidumbre. Es así, aunque nos genere frustración. Las máquinas no operan. En un entorno complejo, lo que a nosotros nos resulta sencillo, a una máquina, a una IA, le resulta súper complicado. Y ahí yo creo que está nuestra propuesta de valor. Si tuviese que coger una metáfora para simplemente cerrar y daros esa pista, sería esta de aquí. No sé si conocéis a este señor de aquí, a Garry Kasparov, gran maestro de ajedrez, campeón mundial durante casi toda una década, en los años 90. Lo utilizaron como conejillo de indias históricamente, sobre todo por empresas tecnológicas como IBM, para tantear o ver un poco cómo la tecnología impactaba a los seres humanos. Kasparov ganó muchas partidas contra diferentes tecnologías, ¿no?, inteligencias artificiales de esa época, pero perdió una fatídica partida, o mejor dicho, un campeonato de 5 partidas en el año 97. Esto, en vez de frustrar, bueno, aparte de frustrarle y de alguna manera replantearse su propósito vital, empezó a exigirle una reflexión mayor y sacó 2 conceptos, que me parece que 2 conceptos que aunque surgen en los años 90, son aplicables al momento que estamos, a esta revolución. La primera lo llamó ajedrez avanzado. Esto es súper interesante. Ajedrez avanzado, en esa época, un gran maestro, la única forma de seguir aprendiendo era o competir con otro gran maestro o leer partidas de grandes maestros anteriores. Y de repente surge un nuevo ente artificial que reta, que de alguna forma le supone de alguna manera un posible aprendizaje a un gran maestro, porque genera movimientos que no pensaba, genera estrategias que de alguna forma un humano, ni en todos los humanos anteriores habían pensado, ¿no? Nosotros cuando vemos la inteligencia artificial a día de hoy, hay veces que la vemos como un atajo para conseguir una solución. Resúmeme este documento, y lo tienes el resumen. Genérame, no sé, un incremento o una mejora de un texto que he redactado y vamos a la solución final. Pero la IA, y concretamente la IA generativa, se puede utilizar en el proceso. Yo le puedo pedir perfectamente que intente darme diferentes perspectivas sobre un reto que tengo que abordar, o que me dé diferentes opiniones para yo tomar la decisión final, o que de alguna forma me recuerde o me genere un proceso para yo practicar o recordar para aprender algo en concreto. De alguna manera verlo como parte del proceso para mejorarme, no como algo que va, un atajo que nos lleva a la solución, es yo creo que la primera enseñanza que nos da Kasparov y aplicable a día de hoy. Y la segunda es lo que llama equipo Centauro. Claro, en ese momento ya se pasó una frontera, ¿no? Había un punto de inflexión. Las máquinas, si se lo proponían o si estaban suficientemente avanzadas, iba a ganar siempre a un gran maestro. Un gran maestro ya no podía perder, o sea, no podía ganar una partida con una máquina, ¿no? Excepto si jugaba con otra máquina. Es decir, una máquina o una inteligencia artificial, si jugaba una partida con un gran maestro y la misma inteligencia artificial, había posibilidad de llegar a tablas, ¿vale?, o incluso ganar la partida. Es decir, la combinación, lo que él llamó centauro o centauride, ¿vale?, esa combinación, esa hibridación entre humano-máquina, entre básicamente características de máquina, como puede ser, por ejemplo, una escala masiva, una memoria perfecta, una velocidad de análisis y procesado, una consistencia operativa que no depende del humor que tengas ese día o el cansancio del día anterior, con respecto a
características que no tiene la IA. Yo suelo decir que la inteligencia artificial no es inteligente. No es para nada inteligente, lo que pasa es que tiene características que nosotros a veces vinculamos con la inteligencia y que hace mejor que nosotros tareas concretas. Pero la inteligencia artificial no tiene intención. Se la damos nosotros cuando le hacemos una pregunta, ni tiene un propósito. No tiene la capacidad de generar empatía, no tiene la capacidad de una lectura emocional en base a eso tomar decisiones. No tiene sentido ético ni crítico. Le podemos dar un modelo para que tome decisiones en base a una serie de características, pero se lo damos nosotros. No tiene intuición y sobre todo no tiene experiencia. Cada uno de vosotros es único por vuestra experiencia. Nadie ha tenido vuestros padres, vuestra historia de vida, nadie ha estudiado lo mismo que vosotros con todo el contexto alrededor, ni las vivencias que habéis tenido. Una inteligencia artificial es única. Puede tener más información, pero es un bicho solo. No tiene una experiencia acumulada que nos da un punto de vista diferente. Vale, y ahí va a estar el valor del humano. Está ahora mismo y va a estar. ¿Vale? Termino simplemente con esta, digamos, no sé cómo llamarlo, como advertencia, que es que en este mundo de la hibridación de los centauros, de ver la inteligencia artificial como algo que nos puede aumentar nuestras capacidades, podemos caer en lo contrario de un centauro, que es un minotauro. Es decir, que la parte humana, ¿vale? o la parte de alguna forma donde nosotros controlamos con nuestra cabeza las decisiones que tome la IA, pues de alguna forma deleguemos cognitivamente, ¿no? Que nos convirtamos en un minotauro. Uy. Creo que la IA me está hackeando. ¿Se me escucha ahora? Sí. La IA se puso seria la tecnología. Ojo con el minotauro, ¿vale? No hay suficientes estudios longitudinales, ¿vale?, para darnos claves de cómo puede estar afectando el uso intensivo o un cierto uso de la IA en nuestras capacidades cognitivas. Pero empieza a haber, bueno, diferentes reflexiones alrededor de si está, por ejemplo, reduciendo nuestro pensamiento crítico. O si, por ejemplo, está generando una merma de la capacidad de memorización. Se empieza a hablar de diferentes términos, como por ejemplo deuda cognitiva o descarga cognitiva, ¿vale? Aunque no haya datos suficientes, concluyentes, científicos para de alguna forma afirmar esto, sí que de alguna forma podemos, entendiendo cómo funciona el cerebro es un optimizador nato de energía. Consume el 20% de la energía corporal y si le damos la excusa de que no consume energía, no la va a consumir. Va a buscarse los atajos para no consumirla. Si reentrenamos a nuestro cerebro a no procesar información, estamos reentrenando al cerebro para que se vuelva cada vez más vago, es decir, para que optimice la energía y no va, de alguna forma, o va a generar barreras para que cada vez nos cueste más memorizar, pensar críticamente, procesar información, tomar decisiones con cierta enjundia. Entonces, la IA nos va a dar, yo creo que un poco siguiendo ese cuadrante, un montón de capacidades y características para aumentarnos, pero ojo con delegar cognitivamente nuestras, digamos, las características más humanas en manos de la IA. Y cierro con esta frase, que por ahí hay un pequeño error, no es Jim Dator, es Kasparov, ¿vale? Pero me gusta cerrar con una frase que lanzó en el año 97 o 98 Kasparov y creo que aplica mucho a día de hoy. Lo que nos viene a decir es que las máquinas hacen cálculos, nosotros comprendemos. Esto es muy interesante, las máquinas no comprenden. Cuando sale un estudio diciendo que la mayor parte de jóvenes por debajo de 16 años utilizan la IA generativa como terapeuta, yo me echo a temblar. Porque no comprende, no entiende. Es lo que suele llamar un imitation game, ¿no? Un juego de imitación. Parece, es una ilusión, pero no comprende. No tiene criterio, no tiene punto de vista, no tiene experiencia, ¿vale? Las máquinas reciben instrucciones, nosotros tenemos propósito. Nosotros somos lo que orientamos a la IA con nuestras preguntas y nuestro contexto a cómo se tiene que comportar. La IA no tiene esa voluntad. Las máquinas tienen objetividad. Voy a poner asterisco, asterisco, comilla, banderitas rojas, ¿vale? No creo que sea objetividad lo que llamaría, pero sí que tiene una memoria perfecta, es decir, en el sentido de que lo que se almacena ahí pues está almacenado y se puede extraer. Nosotros tenemos pasión, ¿vale? Hay otro tipo de vínculos, otro tipo de, digamos, estímulos que nos mueven la toma de decisiones más allá de lo puramente racional, ¿vale? Y luego no deberíamos temer lo que las máquinas pueden hacer a día de hoy. De hecho, lo que yo os diría, intentemos entender lo que está ocurriendo, entender el cambio, intentar adaptarnos y sobre todo intentar generar con esa adaptación un futuro mejor. Gracias.